Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Bernardo Arévalo se convirtió este domingo en presidente de Guatemala tras una turbulenta sesión en el Congreso donde los opositores hicieron un último intento de impedir su toma de posesión del cargo. Esto ocasionó que la jura se retrasase varias horas y que algunos invitados internacionales, como el rey Felipe VI de España o el presidente de Chile, Gabriel Boric, que habían viajado a esta ciudad de Guatemala para asistir a la ceremonia, se terminasen retirando, pero no sin antes pedir formalmente al Parlamento que respetase la Constitución del país. Tras varias horas de tensión, poco después de la medianoche, Arévalo prestó juramento y pudo dar su primer discurso como presidente. Arévalo se impuso con una contundente mayoría en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en agosto del año pasado. Desde entonces ha estado atrapado en infinidad de polémicas. Fiscales, diputados y una gama interminable de adversarios políticos han hecho todo lo posible para evitar que gobierne. Le acusaron incluso de fraude electoral, pero la denuncia no salió adelante. El Tribunal Supremo Electoral confirmó su victoria y tanto Estados Unidos como la Unión Europea le prestaron apoyo diplomático validando los resultados electorales. La Organización de Estados Americanos ha llegado incluso a hablar de intento de golpe de Estado interno, capitaneado por Consuelo Porras, nombrada fiscal general hace 6 años por Jimmy Morales y confirmada por Alejandro Giammattei, que son los dos presidentes anteriores. La victoria de Arévalo fue un tanto inesperada. Arévalo es diplomático de carrera y no entró en política hasta 2019, cuando consiguió un escaño en el Congreso en la lista del Movimiento Semilla, un nuevo partido de tipo socialdemócrata y reformista que surgió a raíz de las protestas masivas, protestas anticorrupción, contra el gobierno de Otto Pérez Molina, ya por el año 2015. Semilla es minoritario en el Congreso, tiene solo 23 diputados de 160, pero consiguió contra pronóstico imponerse en las presidenciales. En ello tuvo mucho que ver su programa y los aires de renovación que traía. Ha prometido acabar con la corrupción y destinar más fondos a la educación y a la atención médica, ambos muy abandonados por anteriores gobiernos. Quiere también atraer inversión extranjera para potenciar la economía y mejorar las envejecidas infraestructuras del país. La pregunta que se hacen ahora los guatemaltecos es si Arévalo podrá cumplir con sus promesas de campaña. Tiene por delante enormes desafíos políticos, sociales y económicos. Para sacar adelante cualquier proyecto de ley tendrá que negociarlo antes en un Congreso que de primeras le es hostil. Le será especialmente difícil gobernar porque su llegada al poder ha sido muy abrupta y tiene muchos detractores. Cuenta, eso sí, con algunos apoyos importantes, entre los que se encuentran el grueso de las comunidades indígenas, parte del empresariado, la izquierda local y también cuenta con un importante apoyo internacional. La realidad económica del país es que más de la mitad de los guatemaltecos vive bajo la línea de la pobreza. La economía sumergida representa aproximadamente la mitad del PIB. El país depende de las remesas de los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos y Canadá, y la inseguridad física y jurídica hace inviables muchas inversiones. Sin resolver todo esto, difícilmente Guatemala podrá levantar el vuelo. Pues bien, para analizar esto con más calma, tenemos hoy en la contracrónica a Alberto Garín, que conoce a fondo aquel país porque ha pasado muchos años viviendo en él y tiene incluso la nacionalidad. Nada de lo que ocurre en su querida Guatemala se le escapa a Alberto, ni siquiera este extraño fenómeno político que representa Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla. Hace justo 5 meses, casi 5 meses, lo iba a mirar, exactamente el 23 de agosto del año pasado, estábamos aquí mismo, Alberto Garín y yo, hablando de este mismo tema, de Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla y de qué va a ser de Guatemala a lo largo de los próximos 4 años. Os pongo, esto lo hicimos en agosto, que ya sabéis que la audiencia es algo menor, os pongo un poco en posición para que los que no os hayáis enterado que es posible de las elecciones que hubo en Guatemala en el año pasado,
pasado, concretamente la segunda vuelta, que es la que dio el giro. Las elecciones presidenciales guatemaltecas se celebran a 2 vueltas. La primera de ellas la ganó Sandra Torres, pero con un resultado muy justo, solo con un 21% de los votos. Y en la segunda vuelta, a la que había pasado un tipo llamado Bernardo Arévalo, que había pasado con un 15% de los votos, se reveló como una auténtica, eso mismo, como una revelación, porque obtuvo casi el 61% de los votos y se convirtió en ese momento en presidente electo. Hasta ahí todo correcto, y esto es lo que hablábamos Alberto y yo hace 5 meses. Bien, desde entonces ha pasado un poco de todo en Guatemala, un poco de todo y poco bueno para el candidato, o ya dicho, mejor dicho, para el presidente electo, que lo es desde el día 23 de agosto, desde ese mismo día, desde que se supieron los resultados. Por un lado, costó mucho que la oposición aceptase los resultados, y luego, por otro, ha habido un montón de fuerzas que ya habitaban dentro de la sociedad guatemalteca que han rechazado la elección popular. Esto ha dado lugar a un jaleo, pero jaleo mayúsculo, que solo para relatarlo, aunque sea someramente, nos harían falta 3 o 4 contracrónicas, Alberto y a mí, así que no vamos a bajar tan al detalle, porque tenemos el tiempo que tenemos. Bien, pues en esas estamos. Tocaba el día 14 de enero la jura del cargo, la toma de posesión oficial, que se hace ese mismo día cada 4 años, como sucede en otros países, como Estados Unidos, como Argentina, como México, que tiene una fecha, y esa fecha procuran no moverla bajo ningún concepto. En este caso tampoco se movió, aunque a punto estuvo Bernardo Arévalo de quedarse sin la victoria, ya que denunciaron, la Fiscalía General del Estado denunció que había fraude y que por lo tanto su victoria no era válida. Los guatemaltecos se asomaron a una repetición electoral que al final no se produjo, y desde el mes pasado ya sabíamos que iba a ser juramentado como presidente. Bien, ayer llegó, bueno, ayer no, el día 14 exactamente, terminó jurando el 15, si nos atenemos al reloj, y resultó que había 2 eventos. Uno era un partido de fútbol que se sigue mucho en Guatemala, que es el Real Madrid-Barcelona, y luego el otro era que en el Congreso, ya in extremis, en el último momento, la oposición a Arévalo trató de invalidar el juramento. A todo esto, en la capital del país, en Ciudad de Guatemala, había unos cuantos líderes internacionales, algunos de mucho peso, como puede ser Gabriel Boric, el presidente de Chile, o el propio rey de España, Felipe VI, que tiene por buena costumbre, acudir a las tomas de posesión de todos los presidentes de Hispanoamérica. Bien, esto fue una suerte de sainete, se montó un pequeño circo dentro del Congreso guatemalteco, y al final, ya con muchas horas de retraso y dentro del día 15, Arévalo terminó jurando como presidente. Ya hoy no solo es presidente electo, sino es presidente en ejercicio. Bien, esto el sainete este del Congreso terminó salpicando a toda la prensa internacional. En España lo llevaban todos los medios de comunicación, desde luego los principales periódicos, y se habló de esta misma historia en toda América. Y esa es la razón por la cual se lo comenté a Alberto. Tenemos que volver sobre Guatemala, tenemos que volver sobre Arévalo. Y aquí le tengo, además le tengo en el estudio, no por teléfono, porque hoy teníamos unas cosillas que hacer en Madrid y ha podido acercarse aquí al estudio a hablar de algo que le gusta mucho hablar a Alberto, que es de Guatemala. Muy buenas, Alberto. Hola Fernando, pues en efecto Guatemala es un país que me duele mucho, de modo que siempre que puedo hablar sobre él lo hago. ¿Te duele Guatemala? Sí, hombre, después de tantos años viviendo allí, de haberme hecho guatemalteco y por tanto, además de manera voluntaria, no soy guatemalteco porque el azar me hizo nacer geográficamente allí, sino porque quise serlo, es un país que me preocupa. A mí también me duele un poco Guatemala, todo hay que decirlo. Yo pasé allí menos de un año, pero es de estos países que te llegan muy a fondo, su cultura, su gente, etcétera, y terminas compartiendo parte de sus victorias y también de sus desdichas, que son unas cuantas. En efecto, es una de las cosas que marca el país. Y la que marca a todos los que lo visitan. Es un país que no te deja intrascendente. Cuando pasas por ahí, ya automáticamente quedas marcado con el sello Chapín, quedas marcado ya de por vida. Bien, esto que ha sucedido en Guate, más o menos lo hemos ido siguiendo, todo este lío, Alberto, lo hemos comentado en más de una ocasión en los últimos meses. ¿Tú sospechabas que iba a terminar así, con este circo en el Congreso? Era de esperar, dado todas las maniobras que habían ocurrido en los últimos 6 meses, que hasta el último segundo se tratara de hacer esa maniobra. En la introducción has señalado un par de ellas, vamos a explicarlas muy rápidamente. Primero hubo una serie de denuncias sobre un supuesto fraude electoral, que además para nuestros contraescuchas españoles es un run run que les puede sonar, porque en España en las últimas elecciones siempre hay una minoría, afortunadamente muy minoritaria, pero muy gritona, que levanta el dedo diciendo ¡hay fraude, fraude! En el caso de las elecciones en Guatemala, pues se realiza mediante
papeletas de papel que se echan en una urna y luego hay una serie de gentes que cuentan. Pero allí los que cuentan son voluntarios. Aparte de los representantes de los partidos políticos que pueden estar, hay gente que voluntariamente se acerca para poder colaborar en ese proceso. Y entonces, claro, hay gente de todas las tendencias políticas que tienen esa curiosidad o ese cariño por el proceso democrático que acuden. Entonces, cuando surgió todo el escándalo del supuesto fraude electoral, uno de los problemas que se dieron es que gentes de las tendencias políticas más variadas, y yo tuve ocasión de hablar con esos representantes de tendencias políticas variadas que de manera voluntaria habían estado haciendo el conteo de los votos, decían, oye, yo estuve contando, yo sé lo que conté, yo sé que lo contaron los meses de la par, o sea, si tienen dudas, que las tuvieron, se llegaron incluso a secuestrar las actas por parte de la Fiscalía para volver a hacer un conteo general y demás, lo que se vino a demostrar, como ocurre en la mayor parte de estos procesos electorales, donde hay censos bien registrados, un proceso de votación que queda muy claro y muy nítido, unas actas que quedan, unos votos que quedan, que el conteo estaba bien. O sea, ahí no había fraude. Pero en este caso, Alberto, normalmente estas denuncias de fraude aparecen en todos los países cuando los resultados son muy ajustados. Es decir, cuando ha ganado el ganador, ha ganado por un punto y medio, 5 décimas, qué sé yo. Acuérdate lo de Bush y Al Gore en el año 2000, ¿no? En Florida. Pero en este caso había 21 puntos de diferencia. Bueno, pero tenía que ser obvio. De todas maneras hay que apuntarse a la moda de, bueno, si en todas partes se denuncia el fraude electoral, aquí también, no vamos a ser menos que el resto. Y la segunda, y con esto estoy simplificando mucho el proceso, la segunda fue una denuncia contra el propio partido en el que está integrado Bernardo Arévalo, que es Semilla, considerando que en el momento que se constituyó ese partido hace unos cuantos años, y esto es un formalismo, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Guatemala es un país donde es habitual saltarse la ley, y la mayor parte de los guatemaltecos antes o después se saltan una o muchas veces la ley, pero donde hay una serie de formalismos legales maximalistas que al contrario hay que respetar. Entonces yo siempre pongo un ejemplo que yo he vivido en mis propias carnes, yo que soy Alberto Garín, por tanto con tilde en la I, si en un documento oficial pone Alberto Garín con tilde y en otro Alberto Garín sin tilde, no me sirve el documento. Tengo que ir ante un notario que levante acta diciendo que Alberto Garín con tilde y Alberto Garín sin tilde son la misma persona. Me ha ocurrido y varias veces en Guatemala. Entonces entraron en un proceso muy formalista diciendo que cuando se constituyó el movimiento Semilla, aquellos que habían firmado, los cientos de personas que tenían que firmar para que ese movimiento fuera aceptado en el registro correspondiente, algunos de ellos no lo hicieron por su voluntad e incluso alguno podía ya estar fallecido en ese momento. El de los fallecidos es el que quedó menos claro, pero sí que hubo quien salió a decir unos cuantos años después que sepan que aquel día que yo firmé no lo hice con mi voluntad. Pero el movimiento Semilla llevaba ya unos cuantos años fundado. Es un movimiento fundado en el año 2017, legalizado al año siguiente. Estamos hablando de cosas que sucedieron hace ¿cuántos? 6 años. Sí, pero en ese momento fue cuando alguien se acordó que 6 años atrás había firmado un papel sin darse cuenta de lo que estaba firmando. O sea, como ves, estamos entrando, porque ojo, vamos a aceptar que esa persona lo que está diciendo es cierto y que en un momento dado le retorcieron el brazo para firmar lo que no quería. Chico, han pasado 6 años, o sea, has tenido 6 años para poder denunciar que te forzaron tu voluntad para la constitución de este partido político. Pero ya digo, todo esto forma parte, y lo hemos visto muy bien hasta este domingo, cuando lo último que se va a hacer este domingo en el Congreso es que los diputados salientes, que tienen que retirarse porque tienen que entrar la nueva legislatura, decidieron crear una comisión especial para dar la bienvenida a los nuevos diputados y verificar que las credenciales que traían esos nuevos diputados correspondían a lo que, según la ley, ese formalismo maximalista que estaba contando antes, correspondía. Claro, la polémica está en que esos diputados que han sido elegidos ya han presentado todos los documentos que le han pedido previamente en el registro electoral para que puedan acceder a ser diputados. Pero bueno, en el último momento consiguieron un giro final e inesperado de estos propios del mundo chapín, que es crear esa comisión especial que no sirvió para nada porque al final tuvieron que aceptar a los nuevos diputados. Aquí hay un elemento casi satírico que esbozaba antes, bueno, me lo contaste tú, que el retraso en origen se debía a que se jugaba el clásico. El clásico en Guatemala es el mismo que en España, el Madrid-Barcelona, vamos, que hasta que uno no va allí, no lo ve con sus propios ojos, no termina, hay hasta vallas en las autopistas, vamos, no termina de entender la importancia que tiene ese partido y cómo se jugaba ese día. Y claro, hay unas cuantas horas de diferencia con respecto a España, les pillaba justo en plena reunión del Congreso. Era peor con respecto a Arabia. Porque recuerda bueno, claro, se estaba jugando en Arabia, efectivamente. Entonces, pero eso es una cosa que no se hubiera hecho con ningún otro país, eso solo se hace en Guatemala. Sí es cierto que el Madrid-Barcelona es un partido que suscita todo tipo de pasiones en Guatemala. Parece absurdo lo que estamos hablando, porque estamos hablando de un tema político
importante, y al mismo tiempo parece que tratamos un tema frívolo como es el fútbol, pero Guatemala es un país que se paraliza cada vez que juegan el Madrid y el Barcelona. Se paraliza sistemáticamente. O sea, tú puedes, en un sitio donde siempre hay un atasco permanente, tú puedes circular durante 2 horas con total facilidad. Y es curioso porque ves que se pelean entre ellos. Hay peleas físicas. Bueno, peleas físicas no, porque pero unas discusiones. Pero sí que es un país dividido en dos. De gente que tendría dificultades serias para colocar Madrid o Barcelona en el mapa. Pero que saben perfectamente quién juega en cada equipo. Entonces, con eso estamos bien. Entonces, sí es cierto que no oficialmente se retrasó por el partido, pero cuando tú veías los horarios de cómo iba a ser todo el proceso, pareciera que alguien sí se había preocupado por ver a qué hora se retransmitía el partido de fútbol para que la parte importante del proceso no coincidía con el partido, sino cuando este hubiera concluido. De modo que, bueno, respecto al calendario, claro, ¿quién sabía que iban a llegar el Madrid y Barcelona a la final? No se sabía, podían haber sido el Atlético y el Osasuna, pero llegaron el Madrid y Barcelona. Entonces, bueno, se reajustó el calendario para retrasar un par de horas el inicio de todo el proceso, solo que después aquello se prolongó con el relajo que montaron en el Congreso. Y tenían invitados internacionales, entre ellos estaba el propio rey, que se tuvo que marchar antes del fin de todo este proceso. O sea, Felipe VI se retiró antes de que Bernardo Arévalo asumiera legalmente el puesto. Bueno, estaba él y el presidente de Chile también, que estuvieron que... Estaba el de Colombia, y estaba unos cuantos más, sí. Estaba ya Borrell por parte de la Unión Europea, que él sí que se quedó. Entonces sí, había un montón de gente que tuvieron que rehacer sus agendas y marcharse antes de que acabara toda la ceremonia. Bueno, una cosa, todo hay que decirlo y con todo el cariño del mundo, muy chapina. Al final la cosa terminó saliendo. Yo recuerdo una anécdota en 2018, creo que es, cuando se celebra una de las conferencias de la Cumbre Iberoamericana, que el rey de España en ese momento venía de un viaje oficial en Perú y se detenía la Cumbre Iberoamericana en Guatemala, en la Antigua, y la acompañaba la reina Leticia, pero al Ministerio de Asuntos Exteriores se les olvidó comunicar la agenda que habían de actividades previstas para la reina. Y entonces cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Guatemala, la reina no bajó del avión porque a los guatemaltecos se les había olvidado que la reina venía y que tenían que hacer pues algunas cositas con ella, ¿no? Pues llevar a ver un par de exposiciones, un monumento, este tipo de cosas que se hacen con las primeras damas. Pero en el Ministerio de Asuntos Exteriores se les olvidó. O sea, no es que a conciencia no lo prepararan, es que en el último momento dijeron, ahí va, si además teníamos que hacer algo con la reina. Entonces la reina tuvo que seguir el avión, fue una cosa patética. Porque el Ministerio de Asuntos Exteriores guatemalteco. Sí, guatemalteco. Sí, porque yo recuerdo el embajador que estaba entonces, Alfonso, ¿cómo se apellida Alfonso? No me acuerdo ahora, me decía, esto es un lío, o sea, no tenemos ni idea qué tenemos que hacer, vamos a estar todos en el aeropuerto y a lo mejor en el último momento, como son guatemaltecos, pues nos traen una agenda. Así que la reina esperará hasta el último segundo para si tiene que bajar o no bajar del avión. Bueno, en Guatemala ambos la conocemos, sabemos que estas cosas suceden y que al final se termina saliendo. Pudo ser juramentado como presidente Bernardo Arévalo, que era algo que hace solo un par de meses no teníamos del todo claro, ni mucho menos. Hasta que el Tribunal Supremo Electoral, el Supremo Electoral, no se manifestó y dijo que no había fraude y tal, no se sabía muy bien si en el 14 de enero quién iba a ser el presidente o si iban a ir a una repetición electoral. Es cierto que tú y yo hemos hablado mucho de las diferentes trabas que han ido poniendo a Arévalo para llegar a ser presidente, pero yo desde que ganó las elecciones confiaba mucho en que sí que lo iba a asumir, sobre todo por la singular división política que se vivió en Guatemala tras la victoria de Arévalo. Esto no es que Arévalo sea el candidato de izquierdas que ha llegado al poder porque ha recibido un montón de votos de una mayoría de izquierdas frente a una minoría de derechas que no estaba con él. Y a lo mejor tenemos que abrir el foco para entender cómo funciona esto. Desde el momento que Arévalo gana las elecciones, hay significados líderes de, digamos, el mundo empresarial, el mundo de las exportaciones, que habitualmente y sin ningún problema se pueden declarar como miembros o seguidores de partidos de derecha que reconocieron la victoria de Arévalo y consideraron que tenía que llegar al poder. Esto ya lo comentábamos en aquel programa que hicimos hace 5 meses, porque yo sí que tengo relación personal con gentes destacadas de la patronal y del área exportadora, que desde el primer día me dijeron, bueno, pues no es el candidato que queríamos que ganara, pero ha ganado y hay que aceptarlo. El candidato, es decir, Bernardo Arévalo, ya presidente de Guatemala, podríamos calificarle, y lo dijimos en aquel entonces, como algo parecido, no necesariamente igual a un socialdemócrata europeo. Y eso sí que es novedoso en Guatemala. Aquí sí que es importante aclararlo muy bien, porque la política guatemalteca está muy girada hacia la derecha. Así como en España la política está muy girada hacia la izquierda, en Guatemala está realmente cae hacia la derecha.
Eso significa que para los estándares guatemaltecos, un personaje como Arévalo está en la extrema izquierda, pero cuando uno se lee el programa político de Arévalo, dice, pues esto es la socialdemocracia europea. Bueno, aquí estaría la derecha del PP en muchos aspectos. En muchos aspectos sí, por eso te iba a decir, es que la socialdemocracia, pero es que ni siquiera una cosa de centro-izquierda, sino una cosa de centro y si me apuras un poquito hasta de centro-derecha. Pero para los estándares guatemaltecos y para muchos guatemaltecos es el representante máximo de la extrema izquierda. O sea, que hay que entender muy bien la figura de Arévalo porque si nos Pero dejamos... tampoco es la izquierda guatemalteca tradicional, que sería Sandra Torres y pero la es que Unión la izquierda... Nacional de la Esperanza o incluso los indigenistas. Es una izquierda peculiar. Pero es que la izquierda guatemalteca tradicional tipo Sandra Torres, de nuevo, traído al prisma europeo, estaríamos hablando ya de centro derecha o una derecha tipo PP. No es la izquierda. Tipo PP, yo creo que más bien el Sandra Torres sería Vox en España. Estaría llegando ya. Sería la izquierda, estaría llegando ya. Entonces, sí es cierto que una de las características de Semilla, y es importante, es que ha sido capaz de asumir mucho del discurso de lo que de forma genérica llamamos izquierda woke en Estados Unidos o en Europa. La izquierda posmoderna. Eso es. Entonces, eso ha chocado en un país donde el debate político seguía en registros previos a la caída del muro de Berlín. O sea, seguían en bloque, seguían en las acusaciones de tú eres un capitalista extremo, tú eres un comunista desaforado. Y entonces, de repente, el movimiento Semilla vino con un discurso de reconocimiento de derechos a las mujeres, a los homosexuales, a los indígenas, a la diferencia cultural, con ese toque posmoderno que es lo que les ha permitido en gran medida obtener la victoria, porque claro, Guatemala ya no es un país como tú conociste cuando fuiste a vivir allí, donde la mayor parte de la población eran niños. Estos niños ya son adolescentes o directamente jóvenes, pero una mayoría importante de los guatemaltecos viven entre los 18 y los 28 años, un porcentaje espectacular. Y claro, esta gente que ve Internet como todos y ve YouTube y ve los mismos youtubers que ven en México, en Argentina o en España, el soniquete que les ha soltado Semilla les suena mucho, saben de lo que están hablando y se sienten identificados con ellos. Entonces, yo incluso puedo llegar a la anécdota, no sé si lo comenté hace 5 meses, mi universidad, que es una universidad privada, donde básicamente va los hijos de las familias de la élite, muchos de nuestros estudiantes de 20, 22, 24 años abiertamente han declarado que han votado a Semilla, cuando en principio pareciera que por el tipo de ideas que defendemos en nuestra universidad no sería la tendencia política que uno podría esperar de nuestros estudiantes. Quizá porque les suena bien la música. Eso es, porque la música les suena a ese mundo moderno en el que ellos se mueven cuando pasan sus horas en las redes sociales. Claro, en este aspecto hay ya un par de generaciones criadas en la red y amamantadas por la red que realmente pertenecen a una comunidad mundial. Que se han criado con YouTube, que se han criado con Instagram. Y con Facebook. Y con Facebook. Sobre todo con Facebook. Y que pertenecen, digamos, a una comunidad mundial, reciben influjos que de otra manera, es decir, cuando Alberto y yo éramos niños era muy difícil que nos llegase nada del extranjero, era, vamos, difícil. Lo que nos llegaba a través del tamiz de los medios españoles. Pero evidentemente en casa no veíamos la CNN, como os podéis imaginar. Sí, es cierto, veíamos cine americano y todas estas cosas, pero naturalmente doblado y lo que permitían los medios locales, en este caso españoles, que nos llegase, pero esta vez acceden directamente a otros modos de vida. Tú y yo de niños nunca habíamos visto un guatemalteco. No sabíamos bueno, yo sí. Bueno, tú sí, porque tenías familiares allí. Bueno, en mi caso, yo no sabía ni cómo era el acento, ¿no? Hasta que conocí el primer guatemalteco y era ya estaba bien entrado en años, ¿no? Hoy, en cambio, cualquier quinceañero español sabe perfectamente cuál es el acento guatemalteco, el peruano, el argentino. En México te distingue 2 o 3 distintos, los caribeños, y además sigue a gente de por allí. Eso es. Pero es que además, en el caso de este proceso electoral que se vivió el año pasado en Guatemala, cuando todavía no se habían producido ni siquiera la primera vuelta, pero ya había unas primeras encuestas electorales, ya hubo un candidato sorpresa, que fue Carlos Pineda, que venía por el partido del lápiz, porque además el símbolo del partido es un lápiz grandote. De repente, en las primeras encuestas que se hacen, Carlos Pineda tiene una diferencia brutal con los partidos tradicionales de Sandra Torres o de la hija de Ríos Montt. ¿Y de dónde ha salido este señor? Pues este señor ha salido en las redes sociales. O sea, es alguien que tiene gran predicamento entre los jóvenes electores porque todos le reconocen a través de las redes sociales. Mientras que los partidos tradicionales seguían haciendo campañas electorales tradicionales. Es decir, el meeting... En un país en el que el voto joven importa mucho porque hay muchos. Eso es. Entonces yo digo, el meeting donde vas a la plaza del pueblo y reúnes a la gente y le regales unas camisetas para que vayan a escucharte y le sueltas la chapa. Claro, dado que siguen utilizando esos mecanismos, pues aquel candidato, que en este caso antes del propio Arévalo fue Pineda, se muestra capaz de moverse en los foros donde ese porcentaje
inmenso de la población guatemalteca, que son los jóvenes, era el que se llevaba. Claro, a Carlos Pineda lo sacaron porque también había un problema con su partido y entonces lograron que no se presentara a la primera vuelta, pero en realidad Pineda dio un mensaje. No voy a ser yo porque me habéis sacado, pero aquel que esté dominando las redes sociales de los jóvenes, ese es el que va a ganar y ese fue Arévalo. Y eso es lo que consiguió Arévalo. Bien, más o menos entendemos la razón por la cual consiguió este 61% de los votos, pero una vez es presidente ya no basta con estar en Facebook o en Instagram o en YouTube. Hace falta algo más. Tiene un país de ¿cuánto? 18 millones de habitantes con problemas muy serios. Y ha hecho una serie de promesas. Y tiene 4 años para satisfacer esas promesas. En Guatemala no se puede ser reelegido. No se puede ser elegido. Solo tiene una bala, nada más. Eso es. Hemos de pensar, y el domingo tuvimos ocasión de verlo, tú lo has comentado en la introducción, el partido que ha llevado a Arévalo al poder, Semilla, solo cuenta con 23 diputados de 160 que tiene la Cámara Única que en la República de Guatemala. Sin embargo, cuando ya lograron que los... Bueno, hay un dato más preocupante todavía. Un alcalde de 340 que hay en Guatemala. Además, solo tienen un alcalde. Además, su presencia territorial es minúscula. Pero eso no quita que, como decimos, cuando ya la nueva legislatura se establece y había que votar al presidente del Congreso, el elegido fue Samuel Pérez, que es un joven, también integrante en el partido Semilla, que se llevó 92 votos. Claro, él tenía 23 de su propio partido y fue capaz de acarrear votos de los otros partidos. Entonces uno puede decir, bueno, pero a lo mejor resulta que si tú dices que hay por ahí ese otro partido que parece como de izquierdas, que es la UNE de Sandra Torres, pero esta gente de la UNE tiene 28 diputados, o sea que tampoco salen las cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que volvemos al sistema habitual del mundo de guatemalteco, donde es muy fácil el transfugismo de los diputados. Entonces, en el momento que los diputados elegidos son conscientes de que quien va a tener el poder ahora es Bernardo Arévalo de Semilla, pues hay que hacer las maletas y cambiar de partido. Sí, eso me lo contaron estando ahí, me lo contó Pedro Trujillo, porque me decía, no, porque no sé qué partido era, el Partido Patriota. Dice, no, el Partido Patriota empezó el mandato con tantos y lo ha terminado con cuántos. Dije, ¿cómo que lo ha terminado con cuántos? ¿Qué pasa? ¿Se han muerto? No, es que se cambian de partido continuamente. Eso es. Pero un día para otro. Incluso varias veces durante la legislatura. El transfugismo es lo normal y varias veces. Este fulanito estaba aquí, después fue a otro sitio y después a este. Entonces, realmente no te puedes fiar de ningún diputado. Entonces, claro, teniendo en cuenta que aquí, como bien sabes, lo nuestro es una partitocracia estricta en la que el transfugismo incluso está penado. Hay acuerdos entre los propios partidos para evitar esto. Y si alguien ha estado en un partido, ya queda marcado para siempre. Ya es muy difícil, se dan casos, pero tienen que pasar unos cuantos años. Ahí está el orden del día. Sí, porque aquí en España, cuando eso ocurre, cuando de repente el diputado de un partido vota a otro, el famoso tamallazo de la Comunidad de Madrid, quedan los libros y lo repetiremos durante décadas de que eso pasó, pero en Guatemala es habitual. Hablábamos de Pedro Trujillo, que es un periodista español radicado en Guatemala, casado en Guatemala, con hijos en Guatemala, y que realmente es más guatemalteco que la ficha de 25, que la noche en la que fue elegido Samuel Pérez como presidente del Congreso, en Twitter se molestó en sacar los votos que había recibido Samuel Pérez diciendo, mirad, estos son. Claro, los que habían votado por Samuel Pérez para presidente del Congreso eran lo peor de cada casa. O sea, tenías tipos que en los últimos 2 años habían podido cambiar 4 o 5 veces de partido y ahí estaba el listado. O sea, no era algo oculto. Por lo tanto, el movimiento Semilla empieza con 23 diputados, pero podría terminar con muchos más. Podría terminar con muchos más. Y claro, es cierto que hace falta que el proceso salga adelante. O sea, había que elegir un presidente del Congreso y a partir de ahí aceptar la toma del poder de Arévalo y demás. Y por tanto hay que llevar a cabo ese proceso. Pero claro, el punto de partida es inquietante si dices, oye, acabáis de llegar y de un día para de una hora para otra, o sea, hasta hace una hora erais 23 y a la hora siguiente ya sois 90. O sea, qué capacidad de convencimiento. Claro, vemos esa maniobra de negociación y seguro que a nuestros políticos en España les gustaría poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, lo tienen que mirar con la máxima admiración, así que yo puedo, entre comillas, adquirir escaños. Es decir, que no me tengo que conformar con los pocos que me tocaron en las elecciones o que conseguí en las elecciones. Esto es algo que hasta que no llegas a Guatemala y te lo explica un experto, como es el caso de Pedro Trujillo, que llegó allí ya hace más de 25 años y que se ha terminado guatemaltequizando, chapinizando al máximo, pues no lo entiendes, porque ves que, bueno, que las mayorías son móviles. Yo creo que es de los pocos países del mundo en el que son tan móviles.
Porque ni siquiera en Estados Unidos, el que es demócrata. Puede ser que termine siendo independiente o que incluso alguno termine en el Partido Republicano, pero es muy extraño. Y lo mismo pasa en el Reino Unido con conservadores, liberaldemócratas y laboristas. Sí, porque tú te adscribes al principio de tu carrera política y ya te quedas más o menos ahí. Porque puedes ser disidente, decir, bueno, no quiero votar esto porque no estoy de acuerdo. O sea, yo represento a mis electores y por tanto esta propuesta que hace mi partido no la comparto y voto en contra. Pero en Guatemala no, en Guatemala, insisto, es relativamente sencillo que cambies de partido durante la legislatura 2, 3, 4 veces. De ahí viene algo muy típico en la prensa guatemalteca, que son los famosos pactos de corruptos. Que lo ves con tu calcito y no lo entiendes. ¿Cómo van a pactar los corruptos? Y además, no, pactos de corruptos son estos pactos que se hacen un tanto turbios dentro del Congreso. Bueno, aquí el pacto de corruptos, que es un término muy chapín, que la prensa chapina se utiliza como fondo, con saco de cajón de desastre, para todo. Hemos de entenderlo muy bien y me vas a permitir 3 minutos de una explicación histórica de cómo funciona. Nosotros tenemos una Guatemala a finales del 19, convertida en una república independiente, donde hay unas élites económicas que monopolizan las actividades. Han ido variando, no nos caigamos en los mitos de las 14 familias porque cambian, y cambian permanentemente, ¿vale? De modo que cuando estalla el conflicto armado en los años 60 es una respuesta frente a esas estructuras económicas que siguen dominando la mayor parte de la actividad productiva del país. Eso se termina en los años 90 con la firma de la paz en los tiempos de Arzú, y lo que va a suceder es que las estructuras económicas siguen siendo muy similares, pero surgen 2 caminos evidentes para que la mayor parte de la sociedad guatemalteca que no está en la élite económica pueda mejorar. Camino número 1, puedo emigrar a Estados Unidos, trabajar muchísimo, enviar remesas y mi familia va a mejorar sus condiciones económicas y progresivamente voy construyendo una sociedad, una clase media. Camino número 2, ingreso en política, un espacio que las élites económicas no han copado, porque alguien tiene que encargarse del día a día, alguien tiene que encargarse de que funcione la policía y que haya barrenderos. Entonces, puedo ingresar en política y en política puedo medrar, pero además medrar de una forma un tanto abusiva porque en los guatemaltecos asumen que automáticamente toda persona que entra en política entra para enriquecerse de forma vil y miserable. O sea, va a ser muy raro encontrar un político que no sea deshonesto. Y tienen motivos para creer eso, está fundamentada la sospecha. Claramente. Porque además tenemos, aparte de unos cuantos presidentes que han terminado la cárcel, otros que están en el exilio con grandes fortunas, o muchos diputados que de un día para otro agarran sus tiliches y se van a Panamá porque se han llevado también su fortuna allí. Entonces, lo que va a suceder es que ya se ha asumido tristemente en el mundo guatemalteco que la clase política es una clase corrupta o que se va a corromper. Entonces, a partir de ahí, ¿qué significa pacto de corruptos? En realidad significa todo y nada, porque inevitablemente va a haber corrupción en la política. Más allá de que el Estado guatemalteco se deslegitimó, lo hemos hablado tú y yo varias veces, por el conflicto armado, por el uso exagerado de la violencia en el conflicto armado, que al final genera, ya digo, una deslegitimación del Estado y un grado de impunidad brutal, lo que va a suceder... De la violencia contra la población civil. Eso es, contra la población civil. Lo que va a suceder es que al final la gente desconfía del Estado, se generan otros sistemas paralelos al Estado para el control de la violencia, ya sea 1 millón de guardaespaldas para la gente más pudiente o directamente las maras masacrando a la población para las gentes más humildes. Y entonces, de nuevo, en esa realidad, una de las formas de progresar es ingresar en política y aprovechar los recursos públicos para enriquecerte. Y entonces se asume. Pero además es que se asume a todos los niveles. Es esa corrupción sistémica que dice, bueno, si yo soy diputado, pues me llevaré no sé cuánto porcentaje de las obras públicas. Y si soy el bedel del Ministerio de Interior, me robaré los 4 bolígrafos que le corresponde a la secretaria del ministro para escribir la minuta. Y me la voy a robar. O sea, eso forma parte... O sea, entiendo que eso es lo que forma. Entonces, claro, hablar de pacto de corruptos es venir a describir en qué consiste el sistema político guatemalteco, que es que un porcentaje elevadísimo de los representantes políticos a nivel del Congreso, a nivel del gobierno, a nivel de los funcionarios públicos, están corrompidos. Esa corrupción nace de la misma base de la sociedad guatemalteca. Es un país donde, como bien sabes, la policía te muerde. Sí, la policía te muerde, pero insisto, porque se ha convertido en un país donde, deslegitimado el Estado, y es un proceso que se vive durante el conflicto armado, se crean alternativas de control de la violencia que permite esos márgenes de corrupción hasta que se convierten en sistémicos y hasta que lo normal es que seas corrupto. O sea, lo anormal es que no lo seas. Entonces, en Guatemala lo extraño está en que encuentres un funcionario probo que no vaya a aceptar ningún tipo de mordida para las cosas. Claro, la mordida no es solamente que yo te dé 100 quetzales para que me tramites algo de forma más rápida.
yo no me imagino en España, y en Guatemala te ocurre, que hagas un trámite y entonces no es que le vas a dar 100 quetzales, es que le vas a ir a preguntar por la familia todos los días, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para que le caiga simpático. Entonces ese funcionario va a ser más eficiente con tu expediente que con otro ciudadano porque tú le caes simpático. O sea, yo no me imagino ir a una oficina de seguridad social en España a sonreírle al funcionario 5 días seguidos para que el sexto, cuando le presente el expediente, me lo resuelva. Bueno, en España, aparte de que sabes que no existe la venalidad en la administración, no están a la venta los funcionarios, afortunadamente más o menos tienes una pista de cuánto va a durar un trámite aproximadamente y conoces a veces es larguísimo, bastante a menudo es larguísimo, pero conoces la hoja de ruta. Eso es. Necesito dar estos pasos, ¿no? Los formulario tal, formulario cual, necesito tal ventanilla, ¿sabes cuál es? Es muy pesado, pero sabes cuál es. En Guatemala, cuando llegué allí, tuve que hacer los trámites de inmigración. Recuerdo que el abogado me dijo, ¿cuánto va a tardar esto? Bueno, depende. Sí, yo no sabía muy bien qué era el depende. ¿Cómo que depende? Sí, depende de muchas cosas. De la cantidad de trabajo que tengan. Bueno, no, depende de la cantidad de veces que se iba a saludarle para preguntarle por la claro, familia. yo sé, pero esas cosas no las entendía al principio. Eso es. Decía, no lo sabía. Dice, puede demorarse 6 meses, puede demorarse 1 año o puede demorarse 3. Eso es. Pero en todo lo que estamos explicando ahora, ha habido otro elemento que además lo ponemos en relación con la contracrónica de ayer de Ecuador, que ha sido que hace 10-15 años el narcotráfico entró de forma brutal en Guatemala. Entonces, en esos dos caminos de mejora social que tenías, emigro, mando remesas, las condiciones económicas de mi familia van mejorando y poquito a poco me voy convirtiendo en clase media, o me vuelvo político y aprovecho las redes de corrupción para enriquecerme, en el momento que llega el narcotráfico, la vía política ha sufrido un cambio trascendental y es, cada vez es más caro hacerse político, cada vez cuesta más desarrollar tu carrera política. Por supuesto, cuando llegas al poder te corrompes más todavía porque tienes que recuperar toda la inversión que has hecho. ¿Quién es capaz de financiar esas carreras políticas? Pues en gran medida es el narcotráfico, es el que financia porque le interesa tener al político amigo que le va a facilitar todas sus maniobras. Guatemala básicamente es un lugar de tránsito de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos. Digamos que es un gigantesco portaaviones colocado en mitad del Caribe para andar mandando aviones a Estados Unidos. Entonces, la variable narcotráfico es la que ha provocado que ese modelo ya preexistente de una corrupción sistémica ahora se ha vuelto encima mucho más radical, mucho más exagerada. Entonces la pregunta que tú me hacías, ¿qué puede hacer Bernardo Arévalo y su gobierno contra esta realidad? Pues lo, digamos, tristemente natural es que ellos mismos se corrompan y digan, bueno, pues ya estamos aquí, hay que recuperar la inversión que hemos hecho para llegar hasta aquí, que nos ha costado nuestro dinerito, vamos a ver cómo lo recuperamos. La segunda opción es que traten de combatir esa corrupción, pero claro, combatir esa corrupción puede provocar un fracaso, como le ha ocurrido a otros muchos gobiernos de Hispanoamérica que se sienten incapaces de ver por dónde va el camino, o establecer un modelo tipo Nayib Bukele de mano autoritaria y demás. Pero claro, es que Bernardo Arévalo no es Nayib Bukele. O sea, bueno, a mí no se me ocurre un personaje político más opuesto a Nayib Bukele que Bernardo Arévalo. Ni por edad, ni por formación, ni por trayectoria. Arévalo ha sido, bueno, fue embajador en España hace muchos años, ha sido diplomático, ha sido, digamos, alto funcionario diplomático en misiones internacionales. Es un tipo con un perfil muy elegante. Sí, y una cosa más en el caso de Nayib Bukele. La situación a la que se enfrenta Bernardo Arévalo no es igual a la situación a la que se enfrentaba Nayib Bukele en El Salvador, y es un dato importante a retener. O sea, las redes de narcotráfico que están instaladas en Guatemala son muchísimo más poderosas que las que podía haber en El Salvador. O sea, la posición de portaaviones que tiene Guatemala respecto a Estados Unidos es más Guatemala destacada. tiene el Petén. Por eso, es una selva es más destacada que la de El Salvador, ¿no? Entonces, claro, Nayib Bukele ha tenido que hacer frente a una delincuencia, digamos, de más baja intensidad que la que tiene que hacer frente a Arévalo. Ahora bien, en el caso de Arévalo hay una singularidad en su biografía, se está comentando, es un hombre, es un diplomático, excepto que ya había estado de diputado en la legislatura previa, pero sobre todo viene con la marca de ser el hijo de su padre, y se preguntarán muchos de nuestros contraescuchas quién es el padre de Arévalo. El padre de Arévalo ya fue presidente de la República de Guatemala, Juan José Arévalo, tras el fin de la dictadura de Ubico en el verano de 1944 y la dictadura posterior que hubo mínima de Ponce Baidés, hay una revolución, la famosa revolución que trajo la democracia a Guatemala, ya la llamada primavera guatemalteca, y el primer presidente de los dos que hubo en ese espacio que está completamente idealizado y mitificado de la democracia guatemalteca, el primer presidente fue el padre de Bernardo Arévalo, que fue Juan José Arévalo. Hasta el punto de que Bernardo Arévalo, nuestro nuevo presidente de Guatemala, no nació en Guatemala. Nació en Montevideo. Nació en Uruguay, porque cuando él nace,
ya se ha puesto fin a ese proceso democratizador de la primavera guatemalteca con la liberación de 1954, y entonces cuando nace Bernardo Arévalo en 58, su padre vive en el exilio en Uruguay. Tampoco tiene nada de sorprendente porque Juan José Arévalo había desarrollado una larga trayectoria académica en el Cono Sur, sobre todo en Argentina, de modo que cuando se exilia volvió allí donde ya había sido bien recibido. Juan José Arévalo ha quedado en la memoria de algunos guatemaltecos cada vez menos. Insisto, es un país muy joven, con lo cual para un porcentaje elevadísimo de los guatemaltecos no tienen ni idea de quién es Juan José Arévalo. Pero sí hay cierta intelectualidad que recuerda con cariño la figura de Juan José Arévalo y que por tanto considera que su hijo podría ser una especie de reedición del padre y que traiga esta nueva primavera a Guatemala. De modo que en muchos casos el principal aval que tiene Arévalo para considerar que puede llevar a cabo su proyecto de gobierno es el mito del padre. Juan José Arévalo fue sucedido por alguien que seguramente es más conocido, que es Jacobo Arbenz, que tuvo, en fin, ya sabes, ciertos problemillas con la CIA. En su problema estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, es decir, hace ya muchísimo tiempo. Arévalo padre, fue presidente entre el 45 y el 51. Y antes de eso hubo una dictadura, pero antes de Arévalo hijo no ha habido una dictadura. Es una diferencia sustancial. Sí, porque antes de Arévalo hijo llevan ya unos cuantos años de democracia, ya varias décadas de democracia, desde que la democracia se reinstaura en el 85-86 con Vinicio Cerezo. Entonces, claro, el punto de partida no es el mismo, pero ya digo, ese mito asociado a la primavera, porque uno de los problemas que tenemos en Guatemala es que esa primavera de Arévalo y Arbenz está terriblemente mitificada. Consideran que de repente quizás Bernardo Arévalo es la persona encargada de recuperar ese momento. De recuperar un momento de una Guatemala que se esfumó hace mucho tiempo. Nada tiene que ver la Guatemala del año 45 con la actual, ni demográfica, ni económica, ni socialmente. Son dos países distintos. Pero incluso vamos al mito propiamente dicho. O sea, ¿qué es lo que realmente consigue Arévalo y Arbenz? ¿Qué tipo de reformas se llevan a cabo? ¿Qué tipo de cambios provocaron? Porque claro, una cosa es el mito y otra es bajar a la realidad histórica. El caso de Arbenz, que es el que sucede a Arévalo, y hay un ejemplo rapidísimo que es el que vamos a comentar. Arbenz lleva a cabo un proceso de expropiación de tierras privadas para entregárselas a los campesinos, para que de esa manera tengan sus propias propiedades y puedan ponerlo en marcha. Siendo una de las principales empresas a las que fueron expropiadas sus tierras la United Fruit Company, la compañía bananera, o sea, la bananera por antonomasia. Con el famoso decreto 900, hasta el punto de que la bananera va a presionar al gobierno de Estados Unidos para que maniobren para derrocar a Arbenz. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder con el fin del gobierno de Arbenz y la llegada de Castillo Armas? ¿Qué sucede con las tierras de la bananera que fueron expropiadas por Arbenz? Se quedaron expropiadas. No fueron devueltas a la bananera. La bananera ya no lo quiso. Eran unas tierras de reserva que tenía la bananera porque había un problema que tenían las bananas, la famosa enfermedad de Panamá, pero en esos años consiguen el remedio y esas tierras de reserva que tienen por si se le van muriendo los árboles y tienen que plantar nuevos árboles, ya no les interesa que la recuperen y se las dejaron al gobierno de Castillo Armas. Y Castillo Armas las entregó a los campesinos. O sea, si la principal herramienta de desarrollo de Guatemala era la entrega de las tierras que la bananera abusivamente tenía controlada a los campesinos guatemaltecos que saldrían de pobres, se hizo, lo hace Castillo Armas. Y la gente podía tequisate y ver las famosas trochas y verá que son pequeñas propiedades entregadas a los campesinos que no sirvieron para nada. Pero es que esa Guatemala dejó de existir. Sí, pero ¿qué quiero decir? No solamente dejó de existir. Guatemala de 1 millón, 2 millones de habitantes, sí. En fin, no tiene nada que ver. La Guatemala anterior al terremoto, que marcó muchísimo, como sabes, la historia del país. La Guatemala anterior al boom demográfico de los años 80 y 90. La Guatemala anterior a la inmigración en masa a los Estados Unidos. La Guatemala que se encuentra el hijo es otro país distinto, que se sigue llamando igual. Es otro país distinto, pero digo que incluso aunque trataran de decir que pueden hacer una especie de traslado de la una a la otra, ni siquiera las soluciones aplicadas en el gobierno de su padre y de Arbenz serían. En efecto, la Guatemala actual es una Guatemala muy diferente y probablemente es una Guatemala bastante más diferente incluso de lo que los analistas políticos que viven en Ciudad Guatemala capital consideran. Porque tú has dicho antes, estamos cerca de los 18 millones de habitantes, de los cuales la mayor parte, obviamente, viven fuera de la capital, porque la capital y el entorno metropolitano no debe llegar a algo más de 2 millones, con lo cual la mayor parte es algo más grande, ¿no? Ciudad de Guatemala, no, Ciudad de Guatemala, 3 o 4 millones. No, la ciudad de Guatemala es 1 millón y poquito, y después ya abres el área metropolitana, Villanueva, Misco y demás, y es un poquito más de 2 millones. Luego ya empiezas y, claro, si prolongas hasta la frontera de México, te salen un montón. Entonces, la mayor parte de los habitantes están fuera de la capital.
la mayor parte de los habitantes ya corresponden a esas clases medias incipientes que se están nutriendo en esencia de las remesas que vienen de Estados Unidos o de los beneficios del narcotráfico, que tampoco lo podemos negar. En el oriente de Guatemala eso es muy visible. Y por tanto, no sé hasta qué punto estos gobiernos demasiado centrados en la capital son conscientes de cómo llevar a cabo la aplicación de soluciones. Pero claro, tú has citado antes el apoyo mayoritario de las asociaciones indígenas al candidato Arévalo. Sí, pero ¿a quién están representando estas asociaciones indígenas? ¿Qué está detrás de, por ejemplo, los famosos 48 cantones de Totonicapán, que son las asociaciones indígenas más potentes que hay? Es que ahí no tienes unas asociaciones que vengan a representar una comunidad indígena tradicional, apegada a sus tradiciones, de raíz maya, con sus... Sí, no el indígena que se vende en Occidente. Eso es. Vamos. Otra cosa es que podamos verles con sus trajes tradicionales, sobre todo a las mujeres, pero claro, son gentes que tienen la mitad de la familia en Estados Unidos, que les envían unas remesas, que les permiten comprar unos buenos vehículos, unos buenos electrodomésticos, conexión permanente a Internet, donde van a ver, como decíamos antes, a través de las redes sociales, las cosas que ocurren. Entonces, claro, esto no es que estos indígenas olvidados por los gobiernos de Guatemala habrá que recuperarlos. Perdona, esta gente está en el siglo XXI, podrá llevar trajes tradicionales, pero está en el siglo XXI. Eso es una de las cosas que, bueno, no solo en Guatemala, sucede muy a menudo en prácticamente toda América y también sucede en África. Lo que ha hecho la telefonía móvil y las conexiones de datos, cómo se ha internetizado el tercer mundo. Lo que ha hecho Facebook. Y lo que ha hecho Facebook, sobre todo. O sea, para el tercer mundo, Facebook ha sido una revolución silenciosa, pero de un grado que se nos escapa. O sea, de un alcance brutal. Es que es muy curioso, porque la publicidad, que en los últimos años en este último año ya no lo he visto tanto como antes, pero en los últimos 3, 4, 5, 10 años, la publicidad era conéctate a esta línea de teléfono para tener acceso a Facebook. O sea, no es acceso a Internet, no es acceso a las redes sociales, no es comunicarte con la familia, es acceso a Facebook. Y entonces ya se te abría el mundo. No, y se les ha abierto el mundo, literalmente. Porque por Facebook ya sabéis que circula de todo. Cosas malas, pero también unas cuantas cosas buenas. Así que, Alberto, vamos a ir terminando y quiero no que te mojes, porque ya sé que no eres adivino y no tienes bola de cristal ni nada de eso y no sabes lo que va a hacer Arévalo, porque eso es imposible saberlo. Pero por el conocimiento que tienes, no de Arévalo, que es una incógnita en gran medida, pero sí de la sociedad guatemalteca, ¿crees que podrá, parece que llega muy ilusionado él y todo su equipo, ¿crees que podrá ser capaz no de revolucionar el país, que eso es imposible, y aparte ocasionaría una serie de resistencias que probablemente lo desestabilizarían, pero sí de hacer algo que, en tanto que no puede ser reelegido, tenga continuidad en el siguiente mandato? Es decir, de empezar a andar un camino, como ese que dice Milei, ¿no? Esto es un camino que vamos a empezar a andar ahora y, si Dios quiere, terminaremos dentro de 30 o de 40 años. ¿Crees que tiene esa capacidad o esa voluntad? No, considero que tiene la capacidad de hacer una labor de maquillaje interesante. Entonces, de nuevo, lo que hablábamos antes, se podrán desarrollar políticas para la mejora de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de los indígenas, de cualquier tendencia minoritaria que se nos pueda ocurrir, que al final es un tipo de legislación cuyo coste económico es mínimo y cuyo impacto social es simpático, y para la gente que se ve beneficiada, pues bien por ellos. Pero claro, tú te lees el programa que ha presentado Semilla y tratas de ver dónde sacan recursos para hacer grandes operaciones. ¿Por qué no va y dice, bueno, qué es lo que le hace falta a Guatemala? A Guatemala necesita mejores carreteras, necesita mejores puentes, necesita más embalses, necesita centrales nucleares, vamos a ver, Guatemala para empezar necesita buenas comisarías. O sea, la cosa más tétrica que puede encontrarse uno en Guatemala es una comisaría. Guatemala necesita buenas cárceles. Y uno dirá, joder, ¿y por qué buenas cárceles? Porque claro, el problema no está en que los delincuentes... Tienen una que la llaman el infiernito, sí, recuerda, o sea, ya te puedes imaginar. La cuestión no es el decir, no, entonces, ¿qué este señor que quiere? ¿Que demos unos celdas de lujo a los malvados? No. Se trata de que si tienes la mala suerte de ir a la cárcel, que tu vida no se acabe en ese día y ya está. O sea, que haya no la posibilidad de reinsertarte, solamente es que si estás en el proceso judicial, porque claro, en Guatemala te mandan a la cárcel por cualquier cosa. O sea, tú atropellas, y yo lo he vivido, no personalmente, pero sí con la hija de un amigo, atropella con su coche a un motorista, el motorista se cae, no se rompe ni la pierna ni el pantalón, solamente se cae y se la llevaron a la cárcel. Claro, en Guatemala la alternativa es, para que no te metan en la cárcel, donde te pueden esa misma noche masacrar, es que te declaras enfermo y te llevan a un hospital, y entonces hay un hospital con los policías para que no te fugues. Entonces, ¿en qué hay que hacer inversiones? Hay que hacer inversiones en comisarías, hay que hacer inversiones en cárceles, hay que hacer inversiones en juzgados. ¿Eso está previsto en los presupuestos de Semilla? No. Porque claro, buena parte de esos presupuestos tienen que venir de fondos extranjeros. ¿Quién quiere en el primer mundo dar dinero para construir una comisaría en Guatemala? Nadie. Si yo pido dinero para construir una escuelita para una niña indígena, nos parece maravilloso. Pero es que
el principal problema que tiene Guatemala es el de la impunidad, y una forma de combatir la impunidad es dándole medios. Bueno, está teniendo un sistema de justicia propiamente dicho. Eso es, aquellos que tienen que construir el sistema de justicia. Y si no tienen medios, porque los juzgados son lamentables, porque las comisarías, ya digo, visitar una comisaría guatemalteca es viajar al pasado más truculento de no solo de Guatemala, de cualquier país del mundo. Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar? Eso no está en los presupuestos de Bernardo Arévalo ni del movimiento Semilla. Se han quedado en la superficie, se han quedado en un montón de cosas que, bueno, para los medios de comunicación van a ser simpáticos. Por fin vamos a permitir que determinadas legislaciones indígenas tradicionales que no han sido reconocidas en el marco jurídico hasta la actualidad se reconozcan. Es que me da igual, porque muchos pueblos indígenas ya tienen ese marco judicial que lo aplican cuando consideran conveniente. Entonces, si hubieran querido profundizar en un auténtico cambio, el programa político que presentan tendría que ser muy diferente. Y no, se han quedado en la superficie. Bueno, eso era previsible, y más con todo el hype, eso que se dice ahora que rodeó a Semilla, que fue mucho en las redes sociales en Guatemala durante las elecciones, recuerdo. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a despedir antes a Alberto, como habéis visto, con estos temas chapines es todo un libro abierto. Me consta que lo disfrutáis mucho los guatemaltecos, pero también los que no lo sois, que este es un país maravilloso, por cierto, que como suelen pasar pocas cosas, pues pasa poco por la contracrónica, mucho menos de lo que me gustaría a mí y de lo que le gustaría a Alberto, ¿a que sí? La pena me gustaría hablar más de Guatemala. Pero me gustaría hablar más de Guatemala en positivo. En positivo siempre, pero claro, ya sabéis que las buenas noticias no son noticias, y es una desgracia, pero es así. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos, muchas gracias, Alberto. Gracias a ti por permitirme una vez más hablar sobre Guatemala. Por favor, solo faltaba. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas, no que tiene Guatemala, sino que tiene Ecuador con el narcotráfico. Los delitos son inevitables y pueden ser circunscribibles con medios policiales y penales. Si por corrupción y o falta de medios esto no es posible, entonces los delitos serán ley y guerra. Y si por corrupción y o falta de medios la guerra no se puede ganar, los delitos serán muerte, miseria y exilio. Ecuador está en algún punto envuelto entre corrupción y guerra, que dificulta enormemente cualquier optimismo. Pero como la derrota sería tan dura, todos los ecuatorianos están llamados a la definición moral, lo que pudiera ser imbatible en el número correcto. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 17 de enero. Estamos a miércoles, recordadlo, mañana es jueves, por lo tanto hay contrahistoria. Mañana es 18 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.